en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi exesposa abandonó a nuestra familia por un millonario, pero 3 años después descubrió que el dinero no puede comprar lo único que realmente necesitaba. Al inicio de nuestro matrimonio, creía que estábamos formando algo duradero. Conocí a mi anterior esposa en la universidad. Nos acercaron nuestros intereses similares y elegimos afrontar el futuro juntos. Imaginaba que compartíamos la visión de crear una familia y envejecer uno al lado del otro. Consideraba que nuestros pequeños, Carter y Charlotte, representaban lo más valioso de nuestra existencia. Todo fue transformándose poco a poco. Inicialmente fueron detalles insignificantes, más salidas con compañeros laborales, llamadas en privado y un alejamiento creciente que no lograba entender. Lo atribuía al cansancio o quizás a la monotonía diaria que nos alcanzaba. Pero entonces supe la realidad. No era una simple aventura pasajera. Mantenía una relación con un empresario presumido. Alguien que, según sus palabras, podía asegurarle un mejor porvenir y la comprendía como yo nunca podría. El momento de su admisión, intentó presentarlo como un reinicio limpio. Una manera de alcanzar finalmente la felicidad, pero todo lo que yo percibía era devastación. Carter, con 14 años entonces, suficientemente maduro para escuchar nuestra disputa, abandonó la casa furiosamente al enterarse. Charlotte, apenas con 11, se sujetó a mí llorando, cuestionando por qué mamá ya no nos quería. ¿Cómo responder a eso? Tras la separación, ella se marchó dejando a los pequeños conmigo. Inicialmente esperaba que buscara reconciliarse. Pensé que lucharía por ellos, por nosotros de alguna forma. Pero no, empacó y saltó directamente a su nueva vida con el señor Bolsillos Llenos, como Carter amargamente lo apodaba. No fue simplemente su partida. Fue la manera en que se fue. Manifestó que deseaba comenzar de nuevo, liberada del peso de una existencia ordinaria. Sus términos, no los míos. Afirmó que los niños entenderían con el tiempo, y que yo debería superar mi amargura. ¿Amargura? No estaba amargado. Estaba destrozado. Los pequeños no necesitaron convencimiento para posicionarse. Rechazaron sus intentos, ignoraron sus mensajes e incluso bloquearon sus redes sociales. Carter, siendo el más expresivo, declaró que cualquier madre capaz de abandonar su familia por un hombre nuevo y reluciente, no merecía tal título. Charlotte expresó poco. Simplemente permanecía callada junto a mí, su confianza dañada de forma que no sabía reparar. No me estoy derrumbando. Nos adaptamos a nuestra nueva realidad. Solamente nosotros tres. No resultó sencillo. Sí, contábamos con recursos económicos, pero las emociones estaban sensibles, y yo equilibraba trabajo y crianza solo, pero funcionamos porque carecíamos de alternativas. Entonces llegó el anuncio. Inesperadamente, mi ex mandó un mensaje a Carter y Charlotte, indicando que tenía algo importante que compartir, y esperaba que atendieran. Ninguno mostró interés, pero por curiosidad, revisé rápidamente el correo que me envió. Estaba comprometida con el hombre por quien nos abandonó, y la boda estaba programada para primavera. Manifestó deseos de cordialidad, y que los niños participaran en su gran día. Carter rió. Un sonido agrio y penetrante impropio de un joven de su edad. Afirmó que no asistiría ni aunque le ofrecieran un vehículo nuevo. Charlotte ni miró el mensaje. Dijo no tener nada que expresar a una mujer que solo los recordaba cuando le convenía. Semanas después, comenzó a aparecer actuando como si nunca hubiera partido. Realizó un gran espectáculo trayendo obsequios, ropa de marca, dispositivos costosos, entradas para parques. Dijo querer reconstruir su relación con los niños ahora que su vida estaba estable. Carter la confrontó inmediatamente, señalando lo curioso de cómo su idea de reconstrucción solo inició tras encontrar un hombre que la financiara. Los niños no mostraban interés. Apenas la reconocían cuando aparecía, y cada intento suyo por conectar recibía indiferencia glacial. No mentiré, no me molestaba la actitud de los niños. Eran perspicaces. Ella esperaba que cayeran rendidos apenas mostrara su tarjeta de crédito, pero vieron más allá de todo. Se acercó a mí tras otro intento fallido, frustrada y culpándome. Alegó que habría envenenado a los niños contra ella, llenando sus mentes con falsedades y convirtiéndolos en pequeños soldados para mi venganza. Le expresé la verdad, clara y simple. No necesitaba decir nada, lo cual era cierto. Sus acciones comunicaban más fuerte que cualquier palabra mía. Cuando llegó su matrimonio, había desistido de pedir la asistencia de los niños. En su lugar, se lanzó al lujoso evento, publicando cada detalle online, como para mostrarle al mundo que vivía su mejor momento. Carter y Charlotte apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados con sus propias actividades. Pero podía percibir que su ausencia aún pesaba sobre ellos. Carter canalizaba su enojo en sarcasmo y evasión, mientras Charlotte se volvía más silenciosa, más reservada. Intenté ser suficiente para ellos, pero sabía que no podía llenar completamente el vacío que ella dejó. Y entonces, justo cuando todo parecía asentarse,
Intentó comprar su afecto nuevamente, solo que esta vez apostó grande. Unas vacaciones familiares en Europa, teléfonos nuevos, compras. Dijo que todo era porque los amaba, y quería compensar el tiempo perdido. Pero Carter, ahora con 15 años y más agudo que nunca, planteó la única pregunta que ella no pudo responder. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué solo le importaba ahora que tenía todo lo que deseaba? ¿Y por qué pensaba que el dinero podía reemplazar las noches en que no estuvo cuando más la necesitaban? Charlotte, que siempre había sido más suave, simplemente dijo que no confiaba en ella. Manifestó que no podía aceptar regalos de alguien incapaz de cumplir sus promesas. Viéndolos mantenerse firmes, me sentí orgulloso, pero también triste. Eran tan jóvenes, pero cargaban con tanto dolor. No era justo, pero era su realidad. Todo lo que podía hacer era continuar apoyándolos, sin importar cuántas veces ella intentara regresar a sus vidas. Actualización 1. Poco imaginaba que sus intentos apenas comenzaban, y esta vez no aceptaría una negativa. Sabía que procesaban su duelo a su manera. Carter había empezado a pasar más tiempo en su cuarto. Con auriculares puestos, música sonando tan fuerte que podía sentir los bajos a través de las paredes. Charlotte también expresaba más abiertamente su enojo, lo cual me sorprendió. Preguntaba cosas como por qué mamá había elegido a otro sobre nosotros. No tenía respuestas, solo la certeza de que lo superaríamos juntos, y que los amo profundamente. Carter ignoraba la mayoría de sus mensajes directamente, mientras Charlotte simplemente me entregaba el teléfono con expresión despectiva. Procuré no interferir, permitiéndoles procesar sus sentimientos naturalmente. No iba a dictarles cómo deberían sentirse hacia alguien que los había decepcionado tan profundamente. Su nuevo matrimonio rápidamente ocupó el centro de su vida. Charlotte me preguntó cómo su madre podía seguir adelante tan velozmente. Le dije la verdad, que algunas personas enfrentan sus errores apresurándose hacia distracciones en lugar de afrontar las consecuencias. Sus intentos de involucrar a los niños en su nueva vida se volvieron más agresivos. Enviaba fotos de lujosas salidas con su prometido y sus hijos, sugiriendo cuánta diversión tendrían si Carter y Charlotte se unieran. El mensaje implícito era claro. El dinero podía aliviar la traición y comprar su perdón. Cuando comenzó a llamar con mayor frecuencia, no era porque quisiera reparar el daño. Era porque necesitaba que los niños participaran en su fachada. Su nuevo prometido sabía que estaba casada durante su aventura, pero desconocía las verdaderas razones tras nuestro divorcio, y ella quería que los niños colaboraran con la historia de una separación amistosa. Descubrí esto cuando Carter me mostró un mensaje suyo, pidiéndole que fuera cortés y no creara incomodidad durante una cena planeada. La furia de Carter era evidente. Me dijo que no se sentaría fingiendo que todo estaba bien, solo porque ella quisiera impresionar a alguien. Charlotte, por otro lado, estaba más callada. Dijo que le entristecía que a su madre le preocupara más la opinión de su prometido que los sentimientos de ellos. Contacté a mi ex intentando mediar. Le dije que presionar a los niños para aceptar una narrativa falsa solo los alejaría más. Desestimó mis preocupaciones, acusándome de ponerlos en su contra. Según ella, yo había fallado en animarlos a mantener relación con ella, como si su traición pudiera ocultarse con suficiente presión. La cena fue decisiva. Contra sus deseos, ella organizó la asistencia de Carter y Charlotte, prometiéndoles un buen momento, y luego emboscándolos con una foto grupal para mostrar su familia perfecta. Carter se marchó a mitad de la comida, dejando la foto incompleta. Y Charlotte se derrumbó durante la cena. Lloraba en el auto cuando los recogí. Después, los niños se negaron a verla. Carter quería bloquear su número, y Charlotte me dijo que no deseaba visitar a su madre jamás, ni durante festividades. Les aseguré que apoyaría cualquier decisión suya, pero sabía que su elección no era algo tomado ligeramente. Estaban hartos de sus juegos, y yo también. Ella no aceptó bien su rechazo. Inicialmente, redobló esfuerzos con regalos y promesas. Cuando eso fracasó, recurrió a la culpabilidad, enviando largos mensajes sobre cuánto los extrañaba, y cómo lo estaban castigando injustamente. Era manipulador y agotador. En su frustración, comenzó a difundir historias sobre cómo yo estaba poniendo a los niños en su contra. Amigos e incluso algunos familiares cuestionaron por qué no fomentaba la reconciliación, como si sus acciones nunca hubieran ocurrido. Les indiqué que los niños tenían edad suficiente para tomar sus propias decisiones. No iba a menospreciar sus sentimientos para adaptarme a su conveniencia. Les pedí que mantuvieran distancia de nuestros asuntos, ya que sus parejas no eran quienes habían traicionado. El golpe final llegó cuando intentó involucrar a su prometido en sus intentos de recuperarlos. Lo envió a hablar con Carter después de clases un día, alegando que podía ayudar a mejorar su relación. Carter llegó a casa más enfurecido que nunca, quejándose sobre cómo no necesitaba que un extraño le dijera que perdonara a su propia madre. Era evidente que ella aún no comprendía. El perdón no puede forzarse ni comprarse. Se gana mediante esfuerzo genuino y responsabilidad,
nada de lo cual ella había mostrado. Los había herido profundamente, y en lugar de asumir responsabilidad, solo había empeorado las cosas priorizando su nueva vida sobre la familia, sobre los hijos que dejó atrás. Los niños no necesitaban que defendiera sus decisiones. Eran perfectamente capaces de hacerlo ellos mismos, pero como su padre, no permitiría que nadie, ni siquiera su madre, menospreciara su derecho a sentirse heridos y traicionados. Merecían algo mejor, y me aseguraría de que nunca lo dudaran. Actualización 2. No negaré que me enfureció nuevamente contra ella. Pero mantuve mi enfoque en los niños. Necesitaban estabilidad, no un padre consumido por el resentimiento. Un fin de semana, mi ex apareció sin avisar en nuestra casa, un bolso costoso colgando de su brazo, y una sonrisa forzada en su rostro. Quería llevar a los niños a pasar el día. Carter rechazó categóricamente diciendo que tenía tareas pendientes. Charlotte me miró, preguntándome silenciosamente si debía ir. Le dije que era su decisión, y dudó antes de negar con la cabeza. El rechazo afectó duramente a mi ex. No entiendo por qué. Debería estar acostumbrada a estas alturas. Se quejó sobre cómo los niños estaban siendo irrazonables, y cómo yo fomentaba esta hostilidad. Mantuve la calma, pero tampoco lo suavicé. Le dije que requeriría más que aparecer con un auto llamativo y planes improvisados. No lo tomó bien, acusándome de las mismas cosas habituales. No pude evitar ser sarcástico. Le pregunté si realmente creía que podía abandonar nuestra familia por una infidelidad, casarse con su amante y volver como si nada hubiera pasado. Se marchó furiosa gritando sobre lo ingratos que eran los niños y cómo yo les lavaba el cerebro. Le respondí despreocupadamente que realmente no les importaba lo suficiente para agradecer a una madre infiel. Casi tropezó al escuchar eso. El momento crítico ocurrió durante una reunión escolar de Charlotte. Mi ex y yo habíamos sido convocados, y era la primera vez que compartíamos espacio desde su visita improvisada. Lucía impecable como siempre, pero su sonrisa vaciló cuando ni Carter ni Charlotte la reconocieron. Después de la reunión, me interceptó en el pasillo. Dijo no creer que permitiera a los niños tratarla como a una desconocida. Insistió en que yo los había predispuesto contra ella, y les alimentaba una narrativa donde ella era la villana. No me contuve. Le dije que los niños no necesitaban mi ayuda para ver la verdad. La habían vivido. Recordaban las noches que ella pasaba con su amante, mientras yo intentaba explicarles por qué mamá no estaba para cenar. Ella había priorizado su felicidad sobre la estabilidad de ellos. Respondió bruscamente afirmando que no fue traición, solo una elección por su felicidad. Creía que Carter y Charlotte eran demasiado jóvenes para comprender las complejidades de las relaciones adultas. Su tono sugería que estas complejidades deberían justificar todo. Su aventura, las mentiras y el trastorno causado. Le dije que se engañaba si pensaba que no entendían. Los niños pueden no captar cada detalle, pero ven lo suficiente para saber cuándo alguien ya no está comprometido con ellos. Carter recordaba las ocasiones que ella se perdió sus partidos de fútbol, incluso antes del divorcio, con excusas débiles sobre trabajo. Charlotte recordaba cuando su madre olvidó su obra escolar mientras disfrutaba un fin de semana con su nuevo novio. Dejé claro que no necesitaba decir nada para ponerlos en su contra. Sus acciones hablaban por sí mismas. Pero mi ex se negaba a entenderlo. Me llamó cruel, me acusó de mantener a los niños alejados para castigarla. Me reí amargamente. Si acaso, me había esforzado extraordinariamente para darle oportunidades de reparar la relación. Le recordé las múltiples veces que animé a los niños a visitarla o escucharla. Solo para que ella cancelara planes o llegara tarde, priorizando a su nuevo novio sobre ellos inicialmente. Su voz se volvió más baja, pero más afilada. Afirmó estar dispuesta a hacer lo necesario para arreglar las cosas ahora. Quería que interviniera, razonara con ellos, y les recordara que seguía siendo su madre. Me negué rotundamente. Le dije que las relaciones no podían comprarse, ni con regalos costosos, ni con disculpas forzadas. Si quería su perdón, necesitaba empezar reconociendo sus errores, y mostrar esfuerzo constante en lugar de simplemente decir que lo hizo por felicidad. Eso la enfureció. Me acusó de ser completamente de ellos ahora, de pretender perfección mientras usaba a los niños para castigarla. Exigió saber qué clase de padre era yo, permitiendo que mis hijos albergaran tanta ira y amargura. Le respondí que era el tipo de padre que permaneció, el tipo que apareció diariamente a través del caos y el desamor que ella dejó. Finalmente, le devolví sus palabras. Le dije que los niños estaban priorizando su felicidad sobre la de ella, y que simplemente no comprendía las complejidades de ser un niño. Palideció ante eso. Era agotador repetir los mismos argumentos. Carter y Charlotte tenían todo el derecho a sentirse como lo hacían, y no permitiría que me manipulara con culpa para fingir lo contrario. También, necesito agradecerles a todos por su inmenso apoyo. Es cierto lo que dicen sobre los extraños siendo más solidarios que tu propia familia. Actualización 3. Los niños habían permanecido callados un tiempo.
Carter, siempre el más expresivo, se había sumergido en estudios y deportes, mientras Charlotte se ocupaba con su cuaderno de dibujo, creando ilustraciones complejas que raramente compartía. Una noche, mientras estábamos en la sala, yo en el sofá con café, Carter extendido en la alfombra y Charlotte en un sillón, finalmente rompieron el silencio. Comenzó con una pregunta casual de Carter sobre la vida actual de su madre. ¿Vivía en una casa grande? ¿Su esposo era realmente tan adinerado como decían? Respondí tranquilamente explicando que sí, su nueva vida era confortable, pero el dinero no garantizaba felicidad. Les aseguré que aunque no podía hablar por ella, mi prioridad era que se sintieran seguros y amados aquí. Carter frunció el ceño preguntando por qué se marchó si tenía todo lo necesario antes. Su tono no era enfadado, solo confundido, como intentando resolver un problema matemático sin solución clara. Charlotte, silenciosa hasta entonces, levantó la vista de su cuaderno diciendo que era porque ella no nos amaba suficiente. Sus palabras me impactaron más de lo que demostré, pero rápidamente la tranquilicé afirmando que las decisiones de su madre no reflejaban su amor hacia ellos. Charlotte parecía escéptica. Carter permaneció callado antes de plantear una pregunta inesperada. ¿Cómo me sentí cuando su madre me fue infiel? La habitación pareció contraerse mientras el peso de sus palabras llenaba el ambiente. Respiré profundamente, buscando equilibrio entre honestidad y delicadeza, y les dije que inicialmente dolió indescriptiblemente. Cuando amas y confías en alguien completamente, descubrir esa traición se siente como un golpe devastador. No era solo perder una pareja, sino descubrir que la vida construida no era tan sólida como creías. Les expliqué que con el tiempo, sin embargo, el dolor se desvaneció, reemplazado por determinación. Me concentré en asegurarles lo necesario y protegerlos de problemas adultos. Les dije que aunque su madre me lastimó, eso no significaba que no pudiera cambiar para mejorar, pero era válido sentirse enojados o confundidos. Charlotte preguntó si aún la amaba. Pausé antes de responder, buscando sinceridad. Les expliqué que el amor no desaparece instantáneamente, pero cambia. Ya no la amaba igual porque amor y confianza son inseparables. Con la confianza perdida, el amor se transformó en algo distinto, quizás respeto por los años compartidos, o simplemente un deseo de que encontrara felicidad lejos de nosotros. Carter dudó antes de preguntar lo que anticipaba. Quería saber si era incorrecto sentirse tan enfadado con su madre. Su voz tembló como temiendo que mi respuesta confirmara sus peores temores sobre sí mismo. Le aseguré que la ira era normal, especialmente cuando alguien amado y confiable decepciona. No lo convertía en mala persona sentirse herido o traicionado. Lo importante, expliqué, era cómo manejaba esos sentimientos. Era legítimo estar enojado, pero no permitir que esa ira lo consumiera o controlara sus acciones. Charlotte intervino después, su voz más pequeña que habitualmente. Preguntó si los hacía malas personas odiarla. Esa pregunta me impactó porque ningún niño debería enfrentar tal dilema. Escogí cuidadosamente mis palabras. Les dije que odio era poderoso y no debía tomarse ligeramente. Expliqué que era comprensible no sentir afecto hacia su madre ahora, pero odiarla no era algo que deseara para ellos. El odio podría convertirse en una carga que los agobiaría progresivamente. Les expliqué que no debían perdonarla inmediatamente ni obligatoriamente, pero tampoco permitir que sus acciones definieran sus vidas. Charlotte asintió pensativa, pero Carter parecía escéptico. Ella preguntó si yo aún odiaba a su madre. Eso me sorprendió. Los miré, y admití haber estado muy enfadado con ella mucho tiempo. Les dije sinceramente, que no afirmaría haberla perdonado completamente, pero había aprendido a soltar la ira porque no me beneficiaba. Entonces, como coordinados, ambos plantearon una pregunta inesperada. Querían saber si volvería a casarme. Parpadeé, sintiendo mi mente detenerse momentáneamente. El matrimonio no había figurado en mis pensamientos desde el divorcio, pero evidentemente ellos lo habían considerado. Carter insistió, preguntando si querría encontrar otra persona para compartir mi vida. Antes de responder, Charlotte interrumpió, preguntando si actuaría como su madre si me casara nuevamente. Eso casi me dejó sin aliento. Me observaba con ojos expectantes, buscando seguridad. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas mientras organizaba mis pensamientos, y les dije honestamente que desconocía si volvería a casarme, pero si ocurriera, podían confiar en que mi amor y lealtad hacia ellos jamás cambiarían. Aseguré a Charlotte que nada podría alejarme o hacerme priorizar a otra persona sobre ellos. Charlotte pareció relajarse ligeramente, pero Carter seguía pensativo. Preguntó cómo podía estar tan seguro, y le respondí que ser su padre era mi rol más importante. Sin importar qué, eso nunca cambiaría. Les recordé que las acciones superan las palabras, y esperaba que hubieran visto suficiente para confiar en mi apoyo incondicional. Charlotte preguntó si alguna vez lamenté casarme con su madre, y esa pregunta tensó mi pecho, pero le dije que sin ese matrimonio, no los tendría a ellos, y ellos representaban lo mejor de mi vida.
Finalmente, las preguntas disminuyeron, y la tensión ambiental comenzó a aliviarse. Podía ver sus mentes procesando nuestra conversación. Les recordé que era normal tener sentimientos complicados sobre su madre, sin necesidad de resolverlo todo inmediatamente. Les aseguré mi disponibilidad para futuras conversaciones. Carter asintió lentamente asimilando mis palabras. Charlotte permaneció callada, pero se acercó al sofá y apoyó su cabeza en mi hombro. Ese pequeño gesto pareció una victoria tras esta conversación. Necesitaban saber que sus sentimientos eran válidos, y que no estaban solos navegando esta situación confusa y dolorosa. No tenía todas las respuestas, pero los tenía a ellos, y eso bastaba. Actualización 4. Era domingo por la mañana cuando noté un vehículo detenerse afuera. No necesitaba ver quién llegaba para sentir la pesadez instalándose. Mi ex esposa, Danielle, descendía, y para mi consternación, su madre la seguía, como una tormenta aproximándose, ruidosa, invasiva e inevitable. ¿Pero por qué domingo? Suspiré profundamente. Danielle ni siquiera consultó previamente si era apropiado visitar, mucho menos traer a su madre. Los niños, Carter y Charlotte, estaban en la sala, ocupados con sus actividades dominicales. Charlotte absorta en su cuaderno de dibujo, y Carter mezclando algo de música. Salí antes que tocaran, esperando evitar drama innecesario. Danielle inmediatamente exigió ver a los niños, afirmando venir a solucionar las cosas. Su madre, igualmente combativa y experta en incomodar a todos, examinó el jardín despectivamente, murmurando algo sobre su deterioro desde la partida de Danielle. ¡Qué absurdo! Yo mantenía todo incluso cuando Danielle vivía aquí. Requirió todo mi autocontrol no estallar entonces, pero rehusé convertir esto en gritos. Reluctantemente, las dejé entrar, advirtiendo a Danielle que no era momento ni lugar para teatralidades. Dentro, Carter y Charlotte se paralizaron viendo a su madre y abuela en la entrada. Charlotte apretó su lápiz mientras la expresión de Carter se oscurecía como nube tormentosa. No las saludaron, ni se movieron. Danielle ignoró su fría reacción, diciendo entender su molestia, pero necesitaban madurar y comportarse civilizadamente. Su madre, sin embargo, no fue tan diplomática. Inmediatamente los sermoneó, lanzándose a discursos sobre respeto, valores familiares y cómo los jóvenes actuales no comprendían los sacrificios parentales. Carter fue el primero en reaccionar. Su voz calmada pero glacial, preguntó a su abuela si había enseñado a Danielle a engañar a su padre. La pregunta atravesó la habitación como cuchillo, dejando a Danielle y su madre momentáneamente sin palabras. Incluso me sorprendió. Carter continuó con idéntico tono sereno pero cortante, cuestionando si mentir y abandonar familia eran lecciones transmitidas generacionalmente. Miró directamente a su abuela, olvidando su teléfono sobre la mesa. El peso de sus palabras dejó a Danielle y su madre luchando por responder. Danielle intentó defenderse, diciendo haber cometido errores pero no merecía tal irrespeto. Su madre intervino llamando a Carter y Charlotte mocosos ingratos, ignorantes de lo que su madre había hecho por ellos. Eso fue inapropiado. Inmediatamente le ordené callar. Le advertí que hablaba con mis hijos, y podía usar ese lenguaje con los nuevos hijos de su hija. Carter se levantó, elevando su voz mientras les indicaba que ya no eran bienvenidas. Afirmó que desde el divorcio, Danielle ya no era su madre, y su madre no era su abuela. Ahora eran simples extrañas sin derecho a darles lecciones sobre respeto cuando ni siquiera lo practicaban. Charlotte añadió no necesitar una madre que creyera que el dinero reemplazaba lealtad o amor, y ciertamente no una abuela que permitiera tal comportamiento egoísta. Su voz quebró ligeramente, pero la indignación en sus palabras era innegable. Me sorprendió tal reacción de Charlotte. Parecía improbable cualquier reconciliación pronto. Danielle, visiblemente impactada, intentó contraatacar culpándome. Alegó que había envenenado sus mentes. Carter la interrumpió, declarando que su enojo no derivaba de mi influencia, concernía sus acciones. Le recordó que había tomado sus decisiones, y ahora enfrentaba las consecuencias. La madre de mi ex, ahora evidentemente furiosa, llamó a Carter irrespetuoso, y acusó a Charlotte de dramatismo. La respuesta de Charlotte fue intensa esta vez. Cuestionó a Danielle si siquiera sabía qué tipo de madre necesitaban. Les dijo a ambas que ella y Carter estaban hartos de intentar explicarse. Eran felices con su padre. No necesitaban personas tóxicas fingiendo interés. Danielle realizó un último intento, suplicándoles permitirle arreglar las cosas. Carter la rechazó firmemente, afirmando que no querían ser arreglados. Querían que se marchara. La tensión ambiental resultaba insoportable. La madre de Danielle se dirigió a mí, acusándome de orquestar toda esta situación. No me contuve esta vez. Les dije que si ella y Danielle no podían respetar los límites establecidos por mis hijos, entonces no tenían razón para permanecer. Les ordené marcharse. Danielle protestó, elevando su voz mientras argumentaba injusticia. Su madre la respaldó,
Pero yo había terminado de escuchar, y les indiqué salir antes que solicitara escolta. Su madre murmuró algo inaudible, pero me importó poco captarlo. Cerré firmemente la puerta tras ellas, y encontré a Carter y Charlotte allí parados. Tensos pero aliviados. Ambos agradecieron mi defensa, y les aseguré que siempre los respaldaría, sin importar las complicaciones. Estábamos unidos en esto. Creo que esta será mi última actualización. Las cosas entre nosotros no mejorarán pronto, si es que alguna vez ocurre. Actualización 5. Muchos solicitaban información actualizada. Honestamente, sus intentos de contactar a los niños han disminuido notablemente, y su madre no ha visitado ni comunicado desde su última aparición. Los niños están bien, y yo también.